Si estás atravesando una situación difícil, este mensaje es para ti. Dios está contigo, incluso cuando parece que todo está en tu contra. Quédate hasta el final y recibe este mensaje de esperanza y fortaleza espiritual. La vida, tal como es, está llena de desafíos. Ninguno de nosotros está exento de enfrentar momentos difíciles que nos hacen sentir vulnerables, débiles o incluso abandonados. Esos momentos pueden ser de diversas formas: una pérdida inesperada, una traición, problemas económicos, enfermedades o conflictos familiares. No importa cuál sea tu situación específica, todos hemos sentido esa sensación de pesadez en el corazón, ese vacío que parece difícil de llenar. Lo primero que quiero que reconozcas es que tu dolor es válido. A veces, en medio de una cultura que nos empuja a siempre estar bien, a siempre mostrar una sonrisa y fuerza, podemos llegar a sentirnos culpables por estar mal, por sentirnos frágiles o abatidos. Pero la realidad es que todos sufrimos en algún momento, y no está mal reconocerlo. Aceptar el dolor es el primer paso para poder sanarlo. No puedes superar lo que no estás dispuesto a aceptar. Dios conoce tu dolor. No importa cuán grande o pequeño creas que es, Dios lo ve, y más importante aún, Él lo entiende. En Salmos 34, 18, nos recuerda: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Este versículo es muy poderoso porque nos dice claramente que Dios está más cerca de nosotros en los momentos en que más lo necesitamos. Cuando nuestro corazón está roto, cuando nuestra alma está abatida, es ahí donde su presencia es más palpable, aunque a veces no lo percibimos de inmediato. Piensa en un momento en el que te has sentido completamente perdido. Tal vez era una noche en la que no podías dormir, una mañana en la que sentías que el peso del mundo estaba sobre tus hombros, o una conversación difícil que te dejó sin palabras. En esos momentos, es fácil pensar que Dios nos ha abandonado, que estamos solos en nuestro sufrimiento. Pero quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre esto. Y sí, en lugar de abandonarte, Dios está más cerca que nunca, esperando que lo invite a entrar en tu situación. A menudo, el dolor puede cegarnos al amor y la presencia de Dios. Podemos sentir que el mundo nos está aplastando, que nuestras oraciones no son escuchadas. Pero quiero que pienses en lo siguiente: Dios no es indiferente a tu sufrimiento. En medio de tu dolor, Él está ahí, sufriendo contigo, sosteniéndote, incluso si no lo sientes. No eres sin. El dolor puede ser transformador. Afií de entendimiento espiritual. Dios. En Romanos 8 y 28 sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este Dios puede sacar algo bueno de lo malo. Tal Dios. Permítete sentir, lloró y sufrió en su vida terrestre. En Juan 11 y 35, encontramos el versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Este es un recordatorio poderoso de que incluso Jesús, en su humanidad, sintió dolor y sufrimiento. Y si Él, llorar, sentirte débil, expresar tu tristeza, no te hace menos creyente ni menos fuerte. Al contrario, muestra tus emociones ante Dios es un acto de confianza y ** honestidad. La importancia de entregarle nuestro dolor a Dios. Es crucial. Mateo 11 y 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Dios es nuestro refugio en tiempos de dificultad. Así Él estará contigo, dándote paz en medio del caos. Recuerda esto: no estás solo, aunque esta temporada difícil no será el final. El sol. Dios te acompaña en este momento. Recuerda, en medio de tu dolor. Cuando estamos en medio de una tormenta emocional, la fe se convierte en uno de nuestros mayores retos y, al mismo tiempo, en nuestra herramienta más poderosa. En esos momentos de angustia, cuando todo parece estar en nuestra contra, es fácil sentir que Dios se ha alejado o que nos ha abandonado. Sin embargo, la Biblia nos enseña repetidamente que Dios no solo está presente, sino que está más cerca de nosotros en esos momentos de prueba. Es importante que comprendas que Dios nunca te deja solo, aunque a veces nuestra visión esté nublada por el dolor o la desesperación. En Isaías 41, 10, el Señor nos ofrece una promesa de fortaleza: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo es una de las mayores promesas de Dios en tiempos de dificultad. No solo nos dice que no debemos temer,
sino que nos recuerda que Dios es quien nos sostiene. Él promete ayudarnos y darnos la fuerza necesaria para sobrellevar cualquier situación. La fe en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades. De hecho, el mismo Jesús nos advirtió en Juan 4:33, «En este mundo enfrentarán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo». Esta declaración es poderosa. Jesús nos asegura que el sufrimiento es parte de nuestra vida en este mundo, pero que podemos tener esperanza porque Él ha vencido todo obstáculo, incluso la muerte. Saber esto debe infundirnos paz y confianza, porque si Jesús ha superado las pruebas más grandes, también puede ayudarnos a superar las nuestras. Sin embargo, en medio del dolor, es natural que surjan preguntas como ¿por qué me está pasando esto? ¿Dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? Este tipo de preguntas revelan el conflicto interno que todos enfrentamos en momentos de prueba. Y aquí es donde la fe juega un papel crucial. La fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de seguir confiando en Dios incluso cuando no entendemos el porqué de lo que está sucediendo. Es un acto de confianza en su plan, aunque el dolor nuble nuestra visión. La fe no es una emoción, es una decisión. Muchas veces pensamos que debemos sentir fe para tenerla, pero la realidad es que la fe es una decisión consciente de confiar en Dios, aun cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, en medio del dolor, tomaron la decisión de seguir creyendo en la promesa de Dios. Por ejemplo, piensa en Abraham, quien fue probado de manera extraordinaria cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac. En ese momento, Abraham no entendía el porqué de esta prueba tan dolorosa, pero su fe en Dios era tan fuerte que decidió obedecer, confiando plenamente en que Dios tenía un propósito más allá de lo que él podía comprender. Al final, Dios proveyó un carnero para el sacrificio y recompensó la fe de Abraham. Esta historia nos enseña que, aunque Dios permita pruebas en nuestras vidas, Él nunca nos dejará sin una salida o sin una bendición mayor. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, quien en su vida se enfrentó a enormes sufrimientos, persecuciones, encarcelamientos, azotes, naufragios y más. En una de sus cartas, Pablo escribe: «Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». 2 Corintios 12:10. Pablo entendió algo fundamental. En su debilidad, en los momentos en que sus fuerzas se agotaban, la gracia de Dios lo fortalecía. Este es uno de los misterios más grandes de la fe cristiana. Cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, es allí donde Dios interviene con su poder transformador. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas cuando enfrentamos nuestros propios momentos de desesperación? Confía en que Dios tiene un propósito, incluso cuando no lo entiendas. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: «Porque yo sé muy bien los aviones que tengo para ustedes», afirma el Señor, aviones de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo es un recordatorio de que, aunque no siempre entendamos el porqué de nuestro sufrimiento, Dios tiene un plan de bien para nosotros. Él ve el panorama completo, y si confiamos en Él, un día entenderemos cómo cada momento difícil encajaba en ese plan mayor. Refúgiate en la oración. En los momentos de angustia, la oración es nuestro mayor recurso. Hablar con Dios, derramar nuestro corazón delante de Él, nos permite no solo expresar nuestras emociones, sino también recibir paz y consuelo divinos. En Filipenses 4:6-7 se nos anima a no angustiarnos, sino a presentar nuestras necesidades a Dios en oración, y se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasará todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no significa que todos nuestros problemas desaparecerán de inmediato, pero sí significa que, en medio de la tormenta, Dios nos da calma y serenidad para seguir adelante. Rodéate de la palabra de Dios. Cuando los pensamientos de desesperación y duda nos invaden, necesitamos contrarrestarlos con la verdad de las Escrituras. Leer la Biblia diariamente, meditar en los versículos de fortaleza y esperanza, nos permite llenar nuestra mente y nuestro corazón con el mensaje de Dios. En Hebreos 4:12, se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Es en esos momentos de lectura y reflexión cuando muchas veces Dios nos habla, nos da una palabra específica para nuestra situación y nos recuerda que no estamos solos. Permanece en comunidad. A veces, el dolor nos lleva a aislarnos, a querer lidiar con nuestras dificultades en soledad.
Sin embargo, Dios nos llama a vivir en comunidad, rodeados de otros creyentes que puedan orar por nosotros, apoyarnos y recordarnos las promesas de Dios. La Iglesia y la comunidad cristiana son un regalo de Dios para esos momentos de dificultad, donde podemos encontrar ánimo y consuelo en los demás. En Gálatas 6, 2, se nos dice: lleven los unos las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. No tienes que cargar con todo solo, deja que otros te ayuden a llevar el peso. Finalmente, es importante recordar que la fe en Dios no significa que entendamos todo lo que sucede en nuestra vida, pero sí significa que podemos confiar en su carácter, en su bondad y en su promesa de estar siempre con nosotros. Aunque el dolor sea intenso, Dios no te ha dejado, y Él sigue obrando en tu vida, incluso cuando no lo puedes ver. Dios es tu refugio y tu fortaleza. Él es tu ayuda en los momentos de angustia. Confía en Él, porque su amor nunca falla. A lo largo de la Biblia, nos encontramos Dios es fiel y siempre hay esperanza cuando confiamos en Él. Hoy quiero profundizar en algunas de estas historias bíblicas que nos muestran cómo, a través de la fe y la confianza, Dios está trabajando en cada detalle. 1. La historia de Job, la perseverancia en la fe. Uno de los ejemplos más poderosos de sufrimiento en la Biblia es la historia de Job. Fe inquebrantable, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job, Dios tenía un propósito mayor. Esta historia nos enseña que, aunque no siempre entendemos por qué suceden cosas malas, Dios está en control. Dios restauró a Job, Dios puede restaurar lo que ha sido roto. Y 2. José, de la traición al triunfo. Otro personaje bíblico que experimentó una vida llena de pruebas fue José, hijo. Pero incluso en ese momento tan difícil, José nunca perdió su fe en Dios. A Dios estaba con él en todo. Génesis 39, 21 nos dice: la fidelidad de José fue recompensada cuando, de esclavo y prisionero, fue elevado a la posición de segundo al mando en Egipto, justo detrás del faraón. Pero más importante aún, José fue utilizado por Dios. Génesis 50, 20 Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. La historia de José nos enseña que, aunque las personas a nuestro alrededor nos traicionen o las circunstancias nos lleven a situaciones inesperadas, Dios tiene un plan más grande. Incluso los momentos más dolorosos de nuestra vida pueden ser utilizados por Dios para cumplir su propósito y para bendecirnos de maneras que no podemos anticipar. 3. David, enfrentando gigantes con fe. La historia del rey David es también una de superación y confianza en Dios, especialmente en sus primeros años. Antes de convertirse en rey, David era solo un joven pastor, pero su fe en Dios era tan grande que se atrevió a enfrentarse al gigante filisteo Goliat, un guerrero mucho más fuerte y experimentado que él. Mientras el ejército de Israel temblaba ante el gigante, David confió completamente en que Dios lo protegería y lo guiaría a la victoria. En 1 Samuel 5:45, David le dice a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Esta declaración de confianza es un recordatorio de que, cuando enfrentamos a nuestros propios gigantes en la vida, ya sean problemas, enfermedades financieras o conflictos emocionales, no estamos solos. No enfrentamos nuestras batallas con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios a nuestro lado. David derrotó a Goliat no porque fuera más fuerte o más capacitado que él, sino porque Dios estaba con él. Este es un poderoso recordatorio de que, cuando confiamos en Dios, podemos superar cualquier obstáculo, sin importar cuán grande o insuperable parezca. 4. Elías, la desesperación y el consuelo divino. La historia del profeta Elías también nos muestra cómo, en momentos de desesperación, Dios nos encuentra y nos consuela. Después de una serie de victorias contra los profetas de Baal y otros adversarios, Elías se encontraba agotado y temeroso. Jezabel, la reina malvada, lo había amenazado de muerte, y él huyó al desierto, donde llegó a un punto de profunda desesperación. En 1 Reyes 19, 4, Elías se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida, diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Elías, como muchos de nosotros en nuestros momentos más oscuros, llegó a un punto de rendición total. Sentía que no podía seguir adelante, que había llegado al límite de su capacidad. Sin embargo, en lugar de reprocharle, Dios lo fortaleció. Envió a un ángel que le dio comida y agua, y le dijo que descansara. Después de recuperarse, Dios le habló a Elías en el monte Horeb,
no en un viento poderoso o en un terremoto, sino en un suave murmullo. Este relato es un recordatorio de que, en medio de nuestra desesperación, Dios viene a nosotros con consuelo y paz. No nos abandonemos en nuestros momentos de agotamiento, sino que nos fortalece y nos da lo que necesitamos para seguir adelante. 5. Jesús, la victoria final sobre el sufrimiento. El último y más importante ejemplo de superación es el de Jesús, quien sufrió más que cualquier otro ser humano. Desde la traición de uno de sus amigos más cercanos, Judas, hasta los azotes, el rechazo y, finalmente, la crucifixión, Jesús enfrentó un sufrimiento inmenso. Pero lo hizo con la plena confianza en que su sufrimiento no sería en vano, sino que traería redención y vida eterna a toda la humanidad. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 4 y 24 que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo, lo que significa que el sufrimiento es parte de nuestro caminar con Dios. Sin embargo, la muerte de Jesús no fue el final. Al tercer día, resucitó, venciendo a la muerte y asegurándonos que, sin importar lo que enfrentemos en esta vida, la victoria final es nuestra en Él. Conclusión: Dios siempre tiene un propósito. Las historias de Job, José, David, Elías y Jesús nos enseñan que, aunque el dolor y las dificultades son parte de la vida, Dios siempre tiene un propósito más grande. Estas pruebas no son el fin de la historia. Cuando confiamos en Dios y perseveramos en la fe, podemos estar seguros de que Él nos restaurará y nos llevará a un lugar de mayor bendición y propósito. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este mensaje, pero quiero que sepas que Dios nunca deja de hablarte, Él está contigo, Fisera. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invita a que lo compartas con alguien que también necesite escuchar esta palabra de esperanza. Recuerda suscribirte al canal para seguir recibiendo reflexiones cristianas. Que la paz del Señor te fei. Dios te bendiga.